Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a la hora que nos estés viendo. Te hablamos de A Través de la Ventana de Recursos Humanos, una vez más con ustedes en un episodio más interesante, con la finalidad de tratar de comunicar a ustedes lo que pasa en nuestra área de recursos humanos, alrededor de ella, en la sociedad, en las empresas. Y bueno, el propósito es brindarles a ustedes información relevante, con invitados de lujo, con invitados que nos dejen esa semillita sembrada de qué es lo que tenemos que hacer. El día de hoy, DT Consultores, aquí mi amigo Omar Navarro y Ernesto Huerta de Gencan Consultores, vamos a compartir con ustedes una tarde más de buena información. Adelante, Omar, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Pues, como bien dices, Ernesto, tenemos una invitada de lujo. El día de hoy tenemos a la licenciada Carolina Lara, profesionista, empresaria, política. Actualmente es la secretaria general de CATEM Sonora. CATEM es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Ha sido presidenta estatal del partido Fuerza por México, asesora jurídica y legislativa del Congreso de Puebla, diputada local en el estado de Sonora. Ha sido directora de Agua de Hermosillo, directora de Administración y Finanzas, si mal no recuerdo, administradora de Recursos Humanos en Zagarpa. Ha sido es socia fundadora de ACT Consultores y además fundó una empresa de productos sonorenses en Puebla, algo muy interesante durante tu estancia en Puebla. Y lo más interesante es que tiene 2 licenciaturas, una en contabilidad y finanzas y la otra en derecho. Y a eso hay que sumarle 2 maestrías, una maestría en derecho fiscal y una maestría por la Universidad George Washington de comunicación política y gobernanza. Bienvenida y pues empezamos. Casi nada, ¿eh? No, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí tener la oportunidad de estar en este espacio, en este proyecto que me parece muy útil para obviamente todas las personas que manejan estos temas que son los recursos humanos. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que pueda aportar. Creo que todo suma. Claro que sí, y estamos en un bar, o sea que podemos decir salud en cualquier momento, brindar, es una plática informal y la intención es pues tratar de conocer tu perspectiva, no solamente de recursos humanos, sino de lo que haces actualmente, muy interesante lo que estás haciendo y obviamente todo lo que traes detrás, ¿no? Toda esa gama de conocimientos que has ido adquiriendo, que obviamente espero que nos sirva mucho para el estado de Sonora. Espero que así sea. Felicitarlos por el proyecto, de verdad que les auguro muchísimo éxito. Sé que no tienen mucho, pero les auguro muchísimo éxito. Pues muchas gracias. Vamos empezando, tenemos un poquito tiempo. Tenemos muchas ganas, eso sí. Y lo más interesante es que estás muy joven. Para haber hecho tanto, más lo que te falta, a tus tantos años. 33 años. Ok. Impresionante. Es que luego me regañan si digo la edad. ¿Qué tal si empezamos a hablar con todos estos cambios que está habiendo actualmente en la legislación, sobre todo en lo laboral? ¿Cuál sería, o cómo lo ves tú con todos estos cambios? Si el trabajador se está viendo afectado, se está viendo beneficiado, ¿qué opinas de todos estos cambios? Mira, yo creo que el mundo en la actualidad está cambiando de manera brutal, abismal en muchísimos aspectos, pero definitivamente el tema laboral en México es una de las cosas que hoy en día está teniendo cambios muy significativos e históricos. Vemos que ha habido cantidad de reformas a la Ley Federal del Trabajo. De 2018 a la fecha no ha habido menos de 6 importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues sin duda la última es la más importante, ¿no? Que debo decirles y compartirles con mucho orgullo que uno de los principales impulsores de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo fue el líder nacional de la CATEM, senador en ese entonces, Pedro Aces Barba, quien cumplió uno de sus sueños y lo presume de verdad con mucho orgullo de haber llevado a la más alta tribuna esta ley, que imagínense lo que representa para él, que como líder sindical, representante de los trabajadores, el llevar una reforma con más de 500 artículos que benefician
totalmente a los trabajadores y consciente de que esto se tiene que hacer de la mano de los empresarios. Creo que es una reforma que lleva plasmada la visión del presidente de la República, que lleva plasmada la intención de todas las personas que colaboran en los temas económicos, como los integrantes del TEMEC, que tuvieron ahí algo que ver en estas reformas y que privilegian por sobre cualquier cosa la democracia, la paz y la justicia laboral. Entonces creo que lleva por esencia temas que sin duda van a beneficiar a los trabajadores y en consecuencia a las empresas. Soy una convencida de que necesitamos que los trabajadores estén bien para que las empresas les vaya mejor también. Pero ahora... o sea, está muy interesante, creo que es la raíz fundamental para que se den los cambios. Pero ¿qué tanto están sucediendo esos cambios en la realidad? No solamente me refiero en las ciudades, estados, sino en las mismas empresas. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿realmente las empresas están entendiendo ese cambio? ¿Están aplicando ese cambio? ¿O cómo lo sientes tú desde tu trinchera? Mira, ha sido un cambio, se lleva a cabo la reforma, luego vienen las homologaciones a las leyes estatales. Aquí en el estado de Sonora somos de los estados más retrasados en cuanto a la implementación en su totalidad de la nueva reforma. A partir de octubre ya no va a haber prórroga y ya se implementa el nuevo sistema. Creo que estamos un poco retrasados y eso no es correcto. Y posterior a esto... Ya tenemos jueces por lo menos. Por lo menos, y no sé si ya tengamos instalaciones, pero... Creo que no. Pero bueno. En eso andaban. Posterior a que la parte gubernamental y la que va a ejecutar todo este tema, está también la implementación en la parte de las empresas, ya en lo operativo. Creo que uno de los temas muy importantes que vienen a dar totalmente un giro al tema laboral, al tema sindical, al tema incluso empresarial, es la parte de la democracia, el abrir la vida sindical en las empresas. Históricamente, y ustedes pues seguramente conocen a lo mejor que yo la historia del sindicalismo en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el cómo pues las empresas también, y no los juzgo, pero históricamente ha sido un sinónimo de corrupción, de malas prácticas, de todo lo peor el tema sindical. Entonces tiene mala fama, de verdad. Sí, entonces creo que más que los políticos, ¿no? Pues ahí se da. Entonces creo que ahorita tenemos que lograr que el empresario no le tenga miedo a los sindicatos. Al final del día, el objetivo del sindicato, y es una de las cosas que tiene como pilar fundamental la CATEM, es pues privilegiar lo que marca el 123 constitucional, y es el ver el derecho de las personas a un trabajo digno en las condiciones en las que lo deben de tener, y que si no vas a encontrar en ninguna parte del artículo 123 constitucional es que un contrato colectivo tiene un precio. Ahorita uno de los objetivos principales de esta reforma es abrir todos los contratos colectivos de protección que tienen muchísimas empresas en nuestro país y en nuestro estado. Lograr que los empresarios no tengan miedo a tener una vida, a que sus empresas tengan una vida sindical sana. A medida que estas partes, el área de recursos humanos logre mediar y realmente asumir un papel de tomar en cuenta a los trabajadores, mediar con la parte sindical, atender a los trabajadores, podemos lograr esta paz laboral de la que tanto estamos hablando. Ahora, ¿tú crees que bueno, viste los últimos acontecimientos laborales, sindicales que se dieron recientemente aquí en Hermosillo, en donde veo que los sindicatos creo que van a ir, como que se vuelve la efervescencia y van a ir a buscar a las empresas buscando esa titularidad a través de paros, o a través de amenazas, o a través de tratar de convencer, pero no de una manera sana, digamos, como lo estás planteando. ¿Será esa la forma? No, definitivamente no, y creo que aquí hay muchos afectados, llámese empresarios,
no sabría definirte el orden de los afectados, pero definitivamente los empresarios, el gobierno, el Estado, la inversión en general y por supuesto que los trabajadores. Lo que vimos recientemente que comentas, yo no lo veo como una lucha sindical genuina, yo lo veo como una lucha de poderes. Aquí vimos una lucha de CTM nacional contra CTM estatal. ¿Y cuál era el objetivo? Una lucha de poderes. Y son los mismos. Ver quién... Digo, entre comillas, ¿no? Ver quién tiene el garrote más grande, por decirlo de alguna manera, porque realmente su interés no era el beneficio de los trabajadores. Entonces, sí sino la titularidad de un contrato. De un contrato que desconozco económicamente qué tanto representa para los líderes sindicales, porque ni siquiera es un tema de cuánto representa en beneficios para los trabajadores, pero lo que representa para ellos en el mostrar el músculo del sindicato estatal contra el sindicato local, ¿no? Entonces creo que eso no se debe de prestar ni un gobierno estatal, ni un gobierno municipal, ni los líderes sindicales, ni mucho menos los trabajadores. Vimos ahí pues personas incluso de otras empresas que ni siquiera, o sea, no era un tema legítimo de los trabajadores y de la lucha sindical y por ver cuál era su beneficio. Creo que eso no se debe de permitir. Aterrizando un poquito la idea, yo concuerdo mucho contigo y yo creo que sí hacía falta una reforma clara, y esta no está muy clara. Hacía falta quitar esa corrupción que existe en la relación sindical, empresa, sindicato, los dos culpables. No importa la central obrera, no importa la confederación, lo que sea, la empresa se presta y el sindicato se presta. Entonces eso afecta al trabajador. La ley, la reforma a la legislación hacía falta, qué bueno que se dio, pero para mi gusto se hizo con las patas. Yo creo que todavía no fueron muy claras ciertas cosas. Muy personal mi punto de vista, no me van a acordar cosas. Entonces, Córtale. Vamos a editar esta parte. Y se ve muy bonito y se escucha muy bonito cuando pues, te dicen a nivel federal la reforma, eliminar el outsourcing, la vida sindical abierta, activa, transparente sobre todo. Pero llegas a la realidad y no es así. Entonces, ¿qué nos falta para que eso sea real? Y no hablo de una central obrera en específico, ¿no? Porque todo el mundo podemos pensar que es CTM porque tiene mayor número de afiliados, pero no, todos son iguales. Tenemos la misma percepción. No todos. No todos. Disculpa, represento uno y tratamos de que las cosas sean distintas, pero bueno. A eso voy, precisamente a eso voy. Entonces, si por acá no está bien formado y tenemos muchas dudas y todavía hay cosas en lo oscurito, entonces, ¿qué propone CTM para el... CTM, perdóname, ahora sí corran. ¿Qué propone CATEM en ese sentido, no? Yo creo que en Sonora es una opción nueva, ¿sí? Puede ser una opción muy buena, sobre todo con estos cambios que se dan y que poco sabemos que ofrece. Mira, de entrada, se los comentaba ahorita, el líder nacional fue uno de los principales impulsores de esta reforma laboral. CATEM es una confederación que le apuesta a la modernidad, que le apuesta a hacer un sindicalismo distinto, transparente, democrático. ¿Qué sí te puedo decir aquí en CATEM, a diferencia de otras centrales como la que has mencionado ahorita? Tenemos nosotros una plena convicción de que los trabajadores deben de ser libres y autónomos en su pensamiento, en su sentir, en su actuar. No formamos parte de un partido político donde existan intereses distintos, intereses cupulares, intereses particulares, sino que vamos realmente por privilegiar el interés del trabajador. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Te lo digo yo convencida de la causa y también por instrucciones de nuestro líder nacional, Pedro Aces, es que para que le vaya bien a los trabajadores necesitamos que le vaya bien de la mano de los empresarios. Aquí tenemos que trabajar en un sistema tripartita, empresarios, gobierno y trabajadores. Al final del día los empresarios son quienes
arriesgan su capital económico, quienes invierten su capital para generar fuentes de empleo. No podemos pensar que si nosotros afectamos ese capital, esa inversión, le va a seguir yendo bien a los trabajadores. Por supuesto, has visto cantidad de empresas que cierran porque acá la parte laboral, y tenemos algunos casos aquí en Sonora, donde aprietan tanto los sindicatos de malas formas el tema laboral y terminan ahorcando al empresario, al grado que las empresas se cierran, se van. Tenemos casos a nivel nacional donde inversión extranjera pues se ha visto afectada, hay muchos temas evidenciados derivados del tratado del TEMEC. Entonces creo que partiendo de ahí, de conocer, de respetar, de establecer y de sobre todo tener bien claro cuál es el objetivo principal. Y el objetivo principal aquí no es ni atender los intereses de un partido político, ni atender los intereses de particulares, sino apostarle al desarrollo económico y social, y eso se tiene que hacer que le vaya bien a los trabajadores para que desarrollen mejor su trabajo, para que hagan bien, que se sientan bien, que se desarrollen en lo personal, en lo profesional, etcétera, y en consecuencia le vaya bien a las empresas locales o extranjeras y se detone el desarrollo económico de nuestro estado y de nuestro país. Definitivamente una de las cosas que mencionas es clave, ¿no? Si le tiene que ir bien al Estado en términos generales con las empresas, sindicatos, trabajadores, para que haya más inversión. O sea, uno de los aspectos principales que analizan las empresas cuando quieren instalarse en algún estado, pues es el aspecto laboral, el aspecto sindical. Y Sonora siempre ha estado en la efervescencia de las broncas laborales, ¿no? Y no es nuevo. Yo creo que hubo un compás de paz, de tranquilidad durante mucho tiempo, pero ahora lo volvimos a ver. Y así no podemos progresar, y así no podemos avanzar, pues. Es muy delicado que una central obrera que históricamente se ha venido fortaleciendo, incluso con el apoyo del mismo gobierno, tenga cooptado, tenga amenazado, extorsionado a empresarios, gobierno y en consecuencia afectado a los trabajadores. Eso no puede pasar. Pues no debería de pasar. Pues. Yo sí creo que la reforma abre las puertas o es un parteaguas para darle oportunidad a otras centrales obreras, a un cambio generacional también en el tema sindical. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, y ahí sigo tu comentario, yo creo que a nivel nacional, incluso de CATEM, somos 5 secretarias generales de federación mujeres. Es un mundo de hombres. Creo que soy la más joven a nivel estatal y de las más jóvenes seguramente a nivel nacional. ¿Qué es necesario? Hacer las cosas distintas. Normalmente son los mismos señores que por supuesto yo respeto y soy la primera en respetar la experiencia que nos dejan pues personas que han ido abriendo brecha, pero que ya no ha funcionado. Hoy estamos hablando de revolución 4.0, de revolución industrial, estamos hablando de nuevas formas en tecnologías, de uso de nuevas tecnologías, el avance tecnológico, tal. Las formas no pueden seguir siendo las mismas. No, las condiciones ya cambiaron, o sea, para Totalmente. todos, empresa, para la autoridad, y ahorita que platicabas lo de lo tripartita, yo creo que la llanta ponchada del carro es esa, ¿no? La autoridad, que sigue favoreciendo o sigue quedándose atrasito de la raya, ¿no? Mientras sindicatos y empresas siguen buscando esto, la reforma, actuar en un sindicalismo libre y activo, transparente, honesto sobre todo. Conozco muchas de las empresas que buscan eso, ¿no? No le tienen miedo a un sindicalismo activo, y opciones como CATEM pueden ser muy buenas. Pero la autoridad, ¿no crees que pueda? Y digo, no me interesa que le echemos tierra a la autoridad, pero yo siento que la autoridad ahorita está 2 escalones más abajo de la escalera en el avance de esto, ¿no? No siguen, tenemos problemas en Hermosillo, lo que pasó con las utilidades, etcétera, con todo este tema que platicamos ahorita, y la autoridad, ¿no se te figura que se quedó dormida? Yo creo que no es tanto que estén dormidos, al contrario, estaban quietos pero muy despiertos y muy atentos de lo que estaba sucediendo. Yo lo que sí creo es que no me refiero
a esta administración. Lo que me ha tocado a mí transitar con esta administración es que están buscando cuando menos igualdad de condiciones para todas las centrales que estamos ahorita presentes. Yo esperaría... O sea, ¿tú crees que eso sí está pasando? Eso es lo que yo veo al día de hoy. Lo vemos en la Junta, lo vemos en el gobierno del Estado, lo vemos en dependencias. Yo percibo cuando menos ese piso parejo, ¿no? Okay. Quiero pensar, también llevamos menos de un año, quiero pensar que esto va a seguir así. Vemos cómo pues la Central Obrera, que tiene sus mayorías aquí en el estado de Sonora, estira la liga, luego logra negociar y la afloja tantito, y ha hecho esta comparsa y este juego bajo amenazas, y se los comento con toda claridad. A mí no me parece justo que porque una central obrera tiene un objetivo muy puntual en un tema de transporte público, amenace a estallar a huelga general en todo el estado y se lleve entre las patas, perdón la expresión, a empresarios que nada tienen que ver con el gobierno, Y a la sociedad. Exacto, empresas de salud, comercios, restaurantes. Oye, pero ¿por qué se tiene que paralizar todo el estado? Porque la central obrera, que dice tener el control laboral en el estado, no logra sus negociaciones. Pero ¿será que es una cuestión de falta de capacidad para las negociaciones, para la interlocución, para la comunicación, para manejar los diferentes temas que se presenten, o cuál es el tema? Porque si vamos a seguir viendo el mismo comportamiento de años, pues quiere decir que no han aprendido nada. Mira, desde que yo tengo la oportunidad de estar en esta posición, yo me he dedicado a recorrer el estado para visitar trabajadores, también empresarios y diferentes niveles de gobierno. Y sobre todo en la parte empresarial y en la parte de trabajadores y líderes, lo que me he encontrado es un temor. Okay. Realmente tienen miedo el decir, oye, esta es mi fuente de trabajo, a mí sí me da miedo cometer algo que no le guste a la CTM o al líder de la CTM y que se me vengan encima. Ok. Textualmente. ¿Y las empresas en las mismas condiciones más o menos, no? En las mismas condiciones, oye, pues a mí no me interesa que pase lo que está pasando en la Ford, donde hay un conflicto laboral, pero al final del día alguien tiene que entrarle a esos temas. Claro. Y por supuesto que si se hace en una estrategia y en una alianza donde todos los involucrados, llámese gobierno del estado, empresarios y trabajadores, digan, oigan, hasta aquí, tenemos todas las condiciones dadas, tenemos una reforma que nos permite por primera vez en la historia un voto libre y secreto de los trabajadores para elegir desde sus directivas y elegir con quién van a firmar o no un contrato colectivo, la libertad del trabajador de decidir de entrada si quiere formar parte de un sindicato o no y de cuál sindicato va a formar parte, una ley que a lo mejor tiene sus aristas, porque tienes razón que tiene sus aristas. Entiendo ya hay reformas adicionales que están transitando en comisiones, en cámaras, pero cuando menos se está haciendo visible lo que anteriormente era invisible, y es un área de oportunidad que no podemos dejar ir. Aquí el llamado que yo he estado haciendo en estos meses, tanto a los empresarios como al gobierno del estado, es que generemos condiciones de gobernabilidad y generemos condiciones que detonen el desarrollo económico o cuando menos que no lo limiten. En el caso de CATEM, somos la confederación, y me atrevo a decirlo tal cual, más moderna de nuestro país. Somos una confederación que está en la OIT, que va a Ginebra. Somos la única confederación a nivel nacional que tiene ya sus oficinas en Washington. ¿Por qué? Porque de cada 6 estadounidenses tenemos un connacional, hay más de 37 millones de connacionales y es necesario velar por ellos y también obviamente garantizarle a los empresarios que vienen y ponen aquí su capital económico y generan fuentes de empleo, garantizarles una condición de estabilidad y paz laboral. ¿Y qué sientes de CATEM? ¿Realmente ha ido penetrando en la sociedad, en las empresas aquí en Sonora? Sí, al principio yo me dediqué a recorrer el estado, lo sigo haciendo, pero sí te digo, la verdad muy contenta que ya ahorita
muchas personas nos están buscando a nosotros como una opción distinta. Entonces, a medida que están viendo, oye, no es la única central, hay otras centrales, y si históricamente has tenido agravios, no has tenido desarrollos, te tienen amenazado, te tienen limitado en tus derechos, aquí hay otra opción, ¿no? Entonces, a medida que nosotros estamos haciendo de conocimiento de los empresarios y de los trabajadores que hay otra opción distinta, que promete algo distinto y que está funcionando, a lo mejor aquí en Sonora va empezando este proyecto con la fortaleza con la que estamos intentando detonarlo, pero en otros estados CATEM es la primera fuerza laboral. Okay. Hemos ganado a nivel nacional contratos colectivos muy importantes vía recuento, como lo fue en Aguascalientes a la planta de Nissan. Y así, o sea, estamos llegando, te digo, gracias a esta reforma que para mi punto de vista es con sus limitantes o a lo mejor las deficiencias que se están perfeccionando, pero sí es un parteaguas que nos está permitiendo entrar. ¿Pero qué está ofreciendo CATEM distinto? Mira, de entrada, el respetar todo lo que marca la ley. El dar, el poder ofrecer mediante liderazgos distintos, que no son los reciclados de siempre, los típicos líderes charros que se han ganado a pulso ese adjetivo despedidos de las empresas. No vayas a hablar. No hables. Entonces, yo creo que de entrada perfiles preparados. Cuando a mí me hacen la invitación, a mí me dio mucho orgullo. Yo tuve la oportunidad de conocer al líder Pedro en mi trance por la política, y cuando él me invita originalmente como delegada para ver el tema de las INDEX en este convenio de colaboración que firma INDEX con CATEM. Llego yo a Sonora y no estaba estructurado bien de entrada la federación, estaba muy limitada en poder trabajar con un equipo porque no lo había. Entonces me invita a encabezar los trabajos de la CATEM. Y sí nos dijo muy puntualmente a las personas que nos invitó, a ver, ahorita ya los empresarios no quieren ni siquiera lidiar con el típico líder charro, estamos buscando perfiles preparados, perfiles que entiendan los temas, perfiles que conozcan las tres partes, en este caso el tema gobierno, el tema empresarial y pues obviamente el tema sindical. A mí me cuestionan mucho, mucha gente me dice, oye, tú no eres sindicalista, tú eres política, tu formación es política. Pues a lo mejor y sí, mi origen fue el descubrir desde muy joven que tengo una vocación de servicio, la cual antes buscaba el bien común de la sociedad en general, y ahorita estoy haciendo mi especialidad en materia laboral. Creo que teniendo la empatía de las necesidades de los trabajadores, conociendo cómo funciona el sistema, podemos encontrar la manera de que transiten todos los temas, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante de tu perfil en particular, liderar un sindicato en un estado conflictivo como Sonora, un sindicato donde todo el tema sindical siempre ha sido muy álgido, ¿sí? Siempre ha habido mucho golpeteo y se ha utilizado políticamente. Tener a personas preparadas, ¿sí? Como es tu caso, es muy importante, ¿no? Tener personas preparadas del otro lado, tanto de la autoridad como de las organizaciones, es muy necesario. Entonces, tú como una persona tan preparada, ¿sí? Con este background político, ahora sindicalista, de asesor de empresa, de empresaria, ¿qué crees que nos falta? Es decir, ese triángulo amoroso, que a veces es muy, ¿cómo se dice? Conflictivo, organización o empresa, recursos humanos, sindicatos, trabajadores. ¿Cómo podemos colaborar con recursos humanos, o sea, ustedes como CATEM, con las organizaciones para cumplir los objetivos de las organizaciones? Que el primero es generar riqueza. ¿Cómo colaboran? ¿Qué nos falta recursos humanos? Son muchas preguntas, yo sé, pero podemos ir parte por parte. Mira,
Yo soy una creyente de lo que comentábamos ahorita del desarrollo, del progreso, de las nuevas tecnologías, creo en todo eso. Sin embargo, como una persona que ahorita tiene la responsabilidad de velar principalmente por el interés de los trabajadores, no podemos olvidar que los trabajadores son seres humanos. Y son personas con toda la complejidad que tenemos cada ser humano individual. Veo dentro de todo este desarrollo, tecnología, etcétera, el pretender que habrá casos en los que pueda funcionar, pero el pretender sistematizar temas humanos. Estamos ahorita saliendo de cosas que nos mostraron que como nosotros pensábamos que se hacían las cosas o como las hacíamos históricamente, pues ya no funcionan y tenemos que reinventarnos. Y lo mismo pasa el día a día con todos los trabajadores. Las necesidades son diversas, lo que viven, lo que sienten, a lo que se enfrentan, va cambiando. Entonces yo creo que lo que le hace falta a la parte de recursos humanos de las empresas es lo que comentábamos en un inicio, adelantándonos detrás de cámaras, que les hace falta el salir y tener también la empatía, la relación y el conocimiento de la problemática de los trabajadores. Yo creo que la parte de recursos humanos de las empresas es quien debe de llevar el mensaje, transmitir y mediar el tema del empresario y el líder sindical por la parte de los trabajadores. Ahí se debe de evitar ese triángulo amoroso y dejarlo en dos partes, ¿no? La parte de recursos humanos y la parte sindical, conscientes de que la parte de recursos humanos va a velar por los intereses a lo mejor del empresario y la parte sindical por los intereses de los trabajadores, pero que no pierdan el contacto, el saber que las personas son seres humanos y el no querer, el evitar que exista esta parte del sindicalismo activo. ¿Y tú crees que estamos preparados para eso? O sea, hablando de recursos humanos, hablando de empresarios, hablando de sindicatos, inclusive de la sociedad, las cámaras, las asociaciones, ¿tú crees que hay un común denominador de entendimiento, digamos, de conocimiento? Tenemos que hacerlo y si no estamos preparados para hacerlo, es ahí donde está el punto deficiente. La preparación tanto de la parte sindical como de la parte de recursos humanos. Si estamos hablando ahorita que la parte sindical se tiene que preparar, se tiene que profesionalizar para conocer lo que te marca la ley, obviamente la parte de recursos humanos también se tiene que preparar y se tiene que preparar no nomás en los temas legales, también en la parte de conocer, o sea, realmente qué es un ser humano, cómo funciona, qué necesita, cuáles son los equilibrios. Estamos hablando ahorita de temas que ya están en la ley y que de repente se nos olvida que existen. Tenemos ya la norma 035, donde hablamos de factores que estaban ocultos. No quiere decir que no existían. Temas como la depresión, como las adicciones, todos estos problemas, el estrés siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, después de la pandemia, se convierte el liderazgo en un liderazgo completamente distinto, ¿no? Claro. O sea, precisamente enfocado no al volumen, a la calidad, a los porcentajes, sino a la empatía, a la flexibilidad, al escuchar a la gente, a la comunicación con la gente. Eso creo que es muy importante, pero ¿qué tanto está Recursos Humanos con los líderes sindicales haciendo este tipo de labor diferente, nueva, digamos? Esa es la clave. Estoy convencida que esa es la clave para terminar de migrar y lograr esto que sí creo que es necesario y que sí creo que es sano. Ya no podemos, o gran parte de la problemática que se detona muchas veces en las empresas es o
porque tenemos liderazgos que se piensan colectivos cuando realmente nomás atienden intereses particulares o populares, pero realmente la gente no lo trae, la gente no tiene ni idea de cuáles son sus derechos, no tienen su contrato colectivo, no saben cuáles son sus prestaciones y las prestaciones que se las tienen pues no les llegan, ¿no? O también tenemos a la parte de la complicidad que se comentó ahorita entre o el empresario o recursos humanos y los líderes sindicales. Entonces yo creo que es necesario, sano, aperturar la vida sindical, que se lleve a cabo. No es complicado, a la gente tiene sus necesidades muy puntuales, muy legítimas, muy naturales, hay que atenderlas, y también tiene sus derechos muy establecidos en la ley, en normas, en reglamentos, están muy claritos. Entonces es cuestión de que cada quien vaya cumpliendo con la parte que le corresponda, y a lo mejor la migración en su totalidad, lo que le hace falta ahí creo que es la capacitación de todas y cada una de las partes. Pero esto debe funcionar como en las maquilas. O sea, cada quien hace su parte y esto debe de funcionar, y en consecuencia pues el desarrollo de las empresas en lo particular, el desarrollo económico del estado, de los municipios, se va a ir dando de manera natural, y vamos a llegar a lo que pretende uno de los pilares fundamentales de esta reforma, que es la famosa paz laboral. ¿Y dónde está Caro Lara en el día a día? En esa historia Yáñez, que platicas. Yáñez, Día a número día, 21, día a día. en Colonia San Benito, ahí tengo mis oficinas, estoy dedicada 18 horas al día, si no es que más, en este proyecto. O sea que somos privilegiados porque aceptaste venir a este podcast. No, hombre, al contrario, qué honor haber recibido la invitación. Soy muy inquieta en las cosas que hago, soy muy estructurada, trato de ser muy disciplinada en los temas. Me encanta el tema del poder hacer algo que permita al desarrollo de mi estado, de mi país, pero también que está vinculado de una manera muy, 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 muy cercana, que es el poder ayudar a la gente. Tú ayudas a un trabajador, ayudas a una trabajadora, pues obviamente ayudas a una familia completa. Ok. Fíjate que Adelante. es muy interesante todo lo que estás platicando, la verdad concuerdo 200% contigo. Yo agregaría o antepondría algo que tenemos que eliminar primero, es el famoso y natural miedo al cambio. Como Totalmente. dijiste ahorita, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar, y los de recursos humanos, tengo algunos años trabajando en este tema, y te das cuenta que aprendimos a trabajar a garrotazos, pues, ¿no? Entonces, cuando ya no hay garrotazos, no sabes qué hacer. Te tiene que dar un garrotazo para que te pongas a trabajar. Gente de recursos humanos. Nos llegas con una nueva opción, todos estos cambios legislativos, CATEM, algunas otras opciones. Y recursos humanos no sabe qué hacer. Yo así los veo, y me veo si quieres. ¿Qué propones tú para eso? ¿Qué propone CATEM para eliminar eso? Porque sí, toda la capacitación, todo el tema, enseñarles a trabajar, bajar al piso, conocer las necesidades del trabajador, enseñar al empresario a ser honesto, una vida transparente, sindical activa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos con ese miedo al cambio? Es algo que a mí me atormenta, digámoslo así. No es cierto, pero me preocupa. ¿Qué hacemos, no? O sea, muchos se quedan paralizados ante esto, ¿no? Muchos tienen temor porque entró CATEM. Hay otras opciones sindicales. ¿Qué vamos a hacer? Esto se va a convertir en una subasta de contratos ahora. ¿Qué hacemos? Mira, ahorita viene, efectivamente, la ley nos permite que ya no, ya no existe la manera de perpetuarse en las empresas. Ya haciendo
la ley te marca que haciendo un trabajo sindical con la gente, logrando la cantidad de afiliaciones suficientes, puedes ir a buscar vía recuento la titularidad de un contrato colectivo y entrar a una empresa. A los empresarios efectivamente les da pánico el decir, oye, yo tengo toda la vida con la CRO, con la CTM. Me vas a parar un día para ese recuento. Y aquí llegó la CATEM y anda hablando con los trabajadores y diciéndoles, preguntándoles, oye, tienes... La ley marca que tienes tu contrato, que te tienen que dar tu contrato colectivo, ¿te lo dieron? No, pues que no te lo dieron. Ah, bueno, pues tienes derecho a tal. Y los empresarios se le paran los pelos, es una realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros y yo en lo particular aquí en el estado? Es tocando base con los empresarios. Ya no es el sindicalismo de la huelga primero, de paralizarte primero. De negociar con la pistola en la frente, ¿no? Así es, y es un tema, caemos a lo mismo, de educación, de conciencia, de preparación. El cambio, si no se da de manera natural en la parte de recursos humanos, se va a dar de arriba. Nosotros estamos trabajando con los empresarios para hacer la conciencia en esta parte. Si recursos humanos no se prepara para lo que viene y no hace su chamba, ojo, porque también recursos humanos tiene la responsabilidad de decirle al empresario las opciones que tiene. Entonces, si recursos humanos no hace su chamba y se prepara, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a llegar de arriba para abajo y de abajo para arriba, y los que se van a quedar en medio y que van a, en consecuencia, creo yo, siendo empresaria también, generar un cambio obligatorio es la parte de recursos humanos. Te lo digo, Juan, para que escuches. Bueno, ¿y cómo sientes a recursos humanos ahora? En lo que has alcanzado a ver en la sociedad, en las empresas, ¿cómo los sientes a recursos humanos? Preocupados, pero regreso a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te preocupas tú de algún tema? Cuando lo desconoces, cuando no estás preparado, cuando no estás capacitado. Es cuando tú dices, oye, pues ¿qué va a pasar aquí? Oye, me notificaron una demanda de titularidad. Oye, estoy viendo al líder fulanito moviéndose acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente te asustas porque no conoces el tema, porque no sabes que es un tema que la ley permite, porque no sabes que es un proceso, el demandar una titularidad ya es un proceso que se va a dar muy común, y si no se ha dado así en cantidades industriales aquí en el estado de Sonora, se va a empezar a dar. Entonces, el que se preparen, que conozcan lo que marca la ley, que conozcan la situación actual y que no tenerle miedo. Si tú sabes perfectamente cuál es el proceso, dices de entrada demanda, oye, me llegó una demanda de titularidad de contrato colectivo. Pues, el abogado, luego. Sí, cuando es un tema que sindical. lo resuelva. Sí, Oye, pero es un tema sindical, no es un tema que tenga que ver con el empresario. Claro. Es un tema sindical, es un tema de los trabajadores. Es un tema de los trabajadores. Ahora, Porque por ley no pueden meter mano recursos humanos ni la empresa, ¿no? En teoría. en teoría, pero No, así o es. sea, estoy entendiendo que recursos humanos, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero por toda la vida he sido de recursos humanos, pero recursos humanos no está preparado, no tiene la competencia. ¿Me quieres decir que estamos, o que está la gente de recursos humanos enfocada a las altas, bajas cambios? Esa es mi percepción, te lo digo con toda honestidad. Yo creo que el área de recursos humanos no debe estar limitada al elaborar los cheques en las quincenas, en hacer los cálculos de los finiquitos y las liquidaciones, de aguinaldos, de vacaciones, y hacer los trámites de altas y bajas de los trabajadores. La posada. Y la posada sin propósito, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hacen posada por hacer fiestas, pero no con un propósito específico. Cada uno de los eventos sociales de la gente, de la familia y demás, tiene que tener un propósito, por algo lo haces. No Esa nada es la más por finalidad. hacer la fiesta, ¿no? Exacto. Entonces esto está triste. Totalmente, ya me ha tocado ver que el área de recursos humanos es la primera que va y asusta al patrón. Oye, llegó la demanda de titularidad, oye, está el líder tal metiéndose, oye, pero cuando realmente deberían de convertirse en aliados para que este cambio se dé de manera
lo mejor posible, pues, ¿no? Porque al final del día, pues el objetivo, al contrario, si lo vemos como un área de oportunidad en donde los empresarios que hasta el día de hoy están siendo, lo comentábamos ahorita, amenazados, rehenes de los líderes sindicales, y que están en un riesgo latente, su empresa, su capital, su desarrollo está en un riesgo latente a causa de las viejas prácticas sindicales, y hay oportunidad vía ley, vía voluntad de otras agrupaciones, de otras organizaciones, de quitarte este riesgo latente. Yo creo que hay que hacerlo. Es como Por cuando supuesto. te dicen, oye, tienes cáncer, necesito cirugía. No, me quedo como estoy. Pues no te mueres, Exacto. o sea, o te operas o te mueres. Entonces, ¿qué es lo que el grueso de la gente prefiere? Pues, oye, una opción, dame cuando menos una opción. Nosotros estamos viendo que la ley les está abriendo una opción, hay otras agrupaciones que están dando una opción distinta, con un trato distinto de entrada, que no es a machetazos, que no es a golpes, es tocando la puerta. ¿Por qué? Claro. Por esto, para ayudarte, para defenderte. Yo voy a atender a tu gente, yo voy a atender las necesidades de los trabajadores, yo los voy a escuchar, yo voy a hacer a lo mejor lo que no hace tus recursos humanos. Y eso es, pues, delicado, ¿no? Pero, pues venimos Es lo a más feo ayudarles. del asunto, ¿no? Es lo más feo del asunto Es porque decir, Pero lo hacemos, o sea, lo hacemos sin problema. no, a lo que me refiero es, si tú como recursos humanos no tienes un trabajo día a día con sindicato, con los trabajadores, por supuesto que van a venir otras opciones. Si tú no Claro. tienes una estrategia laboral bien definida para trabajar, y esa estrategia por supuesto que tiene que estar enfocada a solucionar esos problemas, a atender esas necesidades, y no lo estás haciendo, pues te aseguro que te va a llegar otra opción y van a llegar a Claro. tocar la puerta a los trabajadores, ¿no? De la central que sea, la central que tengas y la que llegue, no importa. Y están en su derecho, según entiendo. Ahorita que venía en camino para acá y que sabía que íbamos a hablar del tema de recursos humanos, intenté como reflexionar un poco. Y como conozco también la parte de recursos humanos, pues realmente si tú hicieras un trabajo, obviamente no me conviene lo que voy a decir, pero es una realidad. Si tú, recursos humanos, hicieras un trabajo eficiente, eficaz, efectivo, cumpliendo con leyes, normas, reglamentos, y que funcione, pues realmente tampoco necesitaras un tema sindical. Correcto. Y hay empresas que no tienen No, sindicato. de hecho, ¿por qué nacen los sindicatos? ¿No? Por el abuso de las empresas. O sea, Exacto. estamos hablando del pasado, ¿no? Sí, ¿qué quiere decir que existe en el presente? Pero ahí nacen los sindicatos. Por los abusos de las empresas se tiene que empezar a analizar las situaciones de otro punto de vista, ¿no? Con un poquito más de lucha. Pero ahorita no estamos en eso, ni en negociaciones. No deberíamos hablar del término de negociaciones, sino cómo le vamos a hacer juntos, empresas, sindicato y empleados, para salir adelante y para la productividad, ¿no? O sea, debería ser ese triángulo, ese equilibrio tripartita dentro de las empresas para salir adelante. Los trabajadores buscan en su mayoría a un sindicato cuando tienen necesidades no atendidas Por Exacto. supuesto. por la empresa. Entonces, si tú, recursos humanos, atiendes perfectamente a los trabajadores, te aseguro, te tienen al alcance. Muchas Correcto. veces el líder sindical está en otra área de trabajo, por decirlo así, recursos humanos está ahí en la misma empresa, entonces pues obviamente van a tocar al que esté más cerca. Y si estuviera recursos humanos preparado, capacitado, consciente, con la voluntad y consciente de ambas partes, porque no se trata de violentar ni un lado ni al otro lado, Claro. es cumplir puntualmente. Oye, ¿qué se busca? Que los trabajadores les vaya bien, que estén bien, que hagan bien su trabajo, que cumplan, que estén motivados. Está científicamente comprobado que una persona que hace su trabajo contento, feliz, satisface sus necesidades, pues obviamente da un mejor rendimiento, y en consecuencia eso le beneficia al patrón, le beneficia a la empresa. Entonces, si tú, recursos humanos, haces un trabajo quirúrgico, por decirlo así, en caso de ser necesario, pues nadie te va a molestar. Así vaya alguien a decir a los trabajadores, vamos a hacer un levantamiento y un paro y Claro. tal, ningún trabajador se va a mover de Y ese- para eso se requiere estar preparado para hacerlo. Bueno, Por- el tiempo corre.
el tiempo se acaba rapidísimo, ya acabamos, entonces te pediría, Caro, tu última conclusión de todo esto que hemos platicado. ¿Cuál sería tu conclusión así brevemente para dejarnos así en la mesa del bar, en la barra del bar? Mira, primero que nada, el no tener miedo al cambio. El no tener miedo al cambio, el no tener miedo a adaptarnos a las nuevas condiciones. Ya tuvimos una pandemia que vino y nos pegó una revolcada en todos los aspectos. Y la conclusión de la pandemia fue el venir a adaptarnos. Si tienes que adaptar a condiciones de seguridad y higiene, pues nos adaptamos a condiciones de seguridad y higiene para sobrevivir. En el caso laboral, de trabajo, pues adaptémonos a las nuevas reformas, a temas que vienen a defender derechos fundamentales de las personas, que vienen a ver temas de democracia, de libertad, derechos humanos que tenemos todas las personas. Entonces es un tema de adaptarnos a los cambios, de prepararnos a los cambios y obviamente de evitar viejas prácticas. Yo veo en CATEM, y no es la única opción, hay otras centrales que yo veo que también están trabajando con un relevo generacional, que también están trabajando con nuevas prácticas sindicales. CATEM no es la única opción, yo te puedo decir aquí es la mejor opción, pero no es la única. Entonces, que las empresas realmente se metan a este tema, que no se asusten por los cambios que se están dando y que se preparen para hacer las cosas bien, porque no se está pidiendo algo distinto. Como se han venido haciendo las cosas es algo incorrecto y lo único que tenemos que hacer ahorita es hacer las cosas de manera correcta, apegados a derecho, apegados a derechos de las personas, al tener en cuenta a la gente en su integridad, y yo creo que con eso estamos del otro lado. Excelente, muy bien, muchas gracias. Omar, un comentario final. Ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. No, definitivamente estamos de lujo. Excelente tu participación. Me gusta mucho cómo piensan. Es un tema muy apasionante, la verdad, el tema de la relación sindical. Pero yo creo que si Recursos Humanos no se sigue preparando, no generan una estrategia de trabajo y de atención a esas necesidades, es cuando vienen los problemas, pues. Concuerdo mucho contigo en el no te tengan miedo al cambio, no pasa nada, vas a cambiar, es como cambiarte de ropa a veces, ¿no? Entonces, si el cambio es para mejorar y es para atender esas necesidades y que las personas estén bien, el famoso bienestar que busca nuestro cabecita de algodón, entonces vamos haciéndolo, ¿no? Vamos buscando esas opciones que nos permitan el estar todos bien, que la empresa progrese, la organización sea exitosa, pero mediante la preparación, ¿no? El conocimiento y obviamente tener opciones preparadas, ¿no? Muchas gracias. Perfectamente, efectivamente buscamos un equilibrio entre lo que son las necesidades de la empresa, las necesidades de la gente, las necesidades de los sindicatos, ¿por qué no? Y todo ello encajado en una sociedad que responda hacia eso, ¿no? Que queramos realmente la prosperidad, el progresar en todos los sentidos. Entonces, agradecemos mucho tu presencia, Caro. Creo que es muy alentador escucharte, una nueva fuerza sindical, una nueva fuerza humana, porque creo que ahí está la base fundamental de lo que mencionaste, ¿no? El desarrollo de las personas como personas en sí. Les agradecemos muchísimo el ver este nuevo episodio. A través de la ventana de Recursos Humanos queremos llevar a ti, a cada uno de ustedes que nos ven, este tipo de pláticas que enriquecen nuestro día a día en los recursos humanos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Los queremos invitar al Congreso de Recursos Humanos 5 y 6 de octubre. Espérenos, síganos en nuestras redes sociales, ahí los esperamos. Sí, exactamente, es muy importante el Congreso de Recursos Humanos. Va a ser un congreso en donde Caro precisamente va a estar dentro de uno de los paneles para analizar las nuevas reformas laborales, ese nuevo comportamiento que estamos buscando en las empresas. Y bueno, adelante con ello. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Salud.